Administración estratégica, actividad integradora. Soy de la Universidad Digital del Estado de México, estudio la licenciatura en Administración de Empresas, mi nombre es Vanessa Valencia Hernández y voy a hacer la presentación de mi actividad integradora. El contenido del video es Introducción a la Administración Estratégica, Análisis del entorno, Formulación e implementación estratégica, Panorama competitivo en el siglo XXI. Introducción. La administración estratégica es importante para el éxito de una organización en el mercado. Las compañías que implementan estrategias eficaces logran un mejor desempeño a lo largo del plazo que aquellas que no lo hacen. También esta permite a una empresa ser proactiva, permitiendo influir sobre el mercado mismo o tomar la delantera sobre los competidores. La administración estratégica es la aplicación de un conjunto de compromisos y acciones integrados, coordinados y diseñados para lograr la competitividad. Consiste en un conocimiento profundo del mercado, clientes, competidores, las amenazas del entorno exterior, del planteamiento de metas, objetivos y propósitos para dirigir hacia allá la organización. Algunos puntos que se deben de tomar en cuenta para el proceso de la administración estratégica son: establecer una metodología, esta para realizar las estrategias, conocer los factores que pueden influir en el resultado, conocer las oportunidades y las amenazas para la empresa en la búsqueda de ciertos objetivos, conocimientos del potencial de la empresa, establecer las ventajas competitivas, aprovechar al máximo las oportunidades, establecer planes de acción contra las posibles amenazas a las que se puede enfrentar la organización en la búsqueda de sus metas. Y por último, dirigir todas y cada una de las áreas de la organización hacia el logro del objetivo. Algunos antecedentes históricos son que a lo largo del tiempo el ser humano ha realizado diferentes actividades económicas en cada periodo de la historia. Podemos ver diferentes periodos. Tenemos el esplendor griego, el esplendor romano. El esplendor griego fue antes de Cristo y el romano después de Cristo. Estas se caracterizan por el desarrollo de un profundo pensamiento filosófico y político. El feudalismo, que marca un periodo en el que la mayoría de la gente se dedica arduamente a producir diferentes tipos de bienes. La revolución industrial, que marca sin duda el inicio de una nueva era. El sistema de producción se basa en el uso de máquinas. Lo que es el siglo XXI. Esta marca acelerados avances en las tecnologías de información y comunicación. Existieron lo que son las escuelas del pensamiento administrativo, las cuales tenemos lo que es la escuela clásica de la administración, que esta nos dice que la teoría de Frederick Taylor nos dice que la ideología se basa principalmente en la perfección de los procedimientos, así como los métodos de remuneración para incrementar la productividad. La teoría de Henry Fayol nos dice que establece a todas las organizaciones sociales, independientemente de sus tamaños, llevan a cabo para su buen funcionamiento actividades técnicas, financieras, comerciales, de seguridad, contable y gerenciales. Henry Fayol asentó las bases científicas de la administración a través de 14 principios que se ven a continuación. En esta nos explica cada uno de ellos. También dentro de la escuela clásica se encuentra lo que es el sociólogo Max Weber, que mediante su modelo de organización ocupó su modelo que se basa en las siguientes 3 premisas, que son las que vemos a continuación, que son las relaciones interpersonales, las contrataciones del personal y las diferentes situaciones de la empresa. En nuestros días resulta obvio el rechazo de esta teoría, sin embargo, en el tiempo en que se emiten dichas ideas, sin duda resultaban innovadoras y quizá pudo ser un modelo atractivo para la ideología de la época. Tenemos a otro personaje que es Konosuke Matsushita,
y su estrategia a 250 años. Este fue fundador de la Electric Company, propietaria de diversas marcas, entre ellas Panasonic, pero su principal aportación fue establecer un contrato vitalicio para sus empleados, a la vez que estableció planes para 25 años de cada generación de trabajadores. Tenemos lo que es la Escuela de Relaciones Humanas. Esta corriente surge en los años 20, en la que un grupo de ingenieros trataron de descubrir mediante experimentos con grupos de control la influencia que tenían las condiciones ambientales en el trabajo en cuanto al desempeño y la productividad de los individuos. Sin embargo, se hicieron pruebas en las que los grupos de control eran sometidos al mismo trabajo, pero en condiciones ambientales adversas, y el resultado en cuanto a la productividad fue el mismo. Lo que es la escuela conductista, esta estaba en contra de la escuela de relaciones humanas, así como de la escuela clásica. Estaba en contra de ellas, argumentando que el hombre no actúa por factores externos, sino por necesidades internas. Esta escuela argumenta que el ser humano actúa con base en motivaciones internas, no únicamente considerando al dinero como la principal fuente de motivación para el desempeño de sus labores. Tenemos a Abraham Maslow, que nos dice que la motivación del ser humano proviene de una carencia y de la necesidad de satisfacerla. Y él nos muestra lo que es la pirámide de las necesidades, la cual le llamó así. Indica que cada nivel contiene una necesidad del ser humano, lo que es la fisiológica, la seguridad, lo social y la autorrealización. A continuación, les dejo una imagen para que vean cómo es que va de acuerdo a esta pirámide. La ideología de Herzberg. En su afán de descubrir las motivaciones que influyen en los individuos para tomar la decisión de trabajar y permanecer en una organización, descubrió que hay dos factores, que es la motivación y la higiene. La motivación es el logro que tiene el individuo en la organización, y la higiene se refiere a las políticas de la organización, supervisión, las relaciones internas, su estatus, el salario. Perspectiva y valencia de Victor Brom. Víctor realizó estudios que dieron por determinadas las discusiones acerca de sí, las motivaciones del hombre en el trabajo, que se relacionan solamente con el dinero. A las personas comunes, según Brom, no les interesa el dinero por el dinero, sino lo que pueden comprar o lograr con él mismo. Tenemos lo que son las teorías de la administración, en la cual tenemos lo que son las teorías de refuerzo, que esas nos hablan de un condicionamiento operante, una teoría de la equidad y disonancia cognitiva. La primera, el condicionamiento operante, nos habla o nos indica que hay acciones pasadas que tienen repercusiones futuras. Y la teoría de la equidad nos habla que el individuo espera recibir resultados equitativos por sus acciones. Y la disonancia cognitiva nos habla que es un conflicto interno que sufren los individuos al darse cuenta de que la realidad no coincide con su sistema de creencias. La teoría general de sistemas. Esta es una teoría que en nuestros días cobra vigencia para explicar el comportamiento de las organizaciones a través de identificar en qué forma se interrelacionan cada uno de los elementos que en ella participan. Esta nos implica lo que es una aceptación de la influencia que tienen entre sí todos los elementos de una organización, de tal forma que cualquier acción, variación en cualquier de sus elementos influyera en el resto de los que la integran de la organización. Tenemos lo que es el subtema de etapas de la administración estratégica. La acción de administrar se convierte en una acción dinámica que se enfrenta a retos constantes, así como la necesidad de aprovechar constantemente las oportunidades y hacer frente a las amenazas. Para ello se diseñan e implementan las que son acciones estratégicas, mismas que han de presentarse como resultado de un proceso y como un producto de análisis de información, que permite la toma de decisiones más adecuadas. Las etapas son establecer objetivos, el cual nos dice que es clasificar la visión para tu negocio. La siguiente etapa es análisis del entorno interno y externo, lo cual es una etapa clave porque la información reunida en esta etapa formará las siguientes
dos etapas y es donde se reúne la información y datos relevantes para lograr la visión. La siguiente etapa es formulación de la estrategia, la cual nos dice que el primer paso es revisar la información ganada al completar el análisis, determinar qué recursos tiene actualmente la empresa que puedan ayudar a alcanzar las metas. La siguiente etapa es implementación de la estrategia. En esta nos dice que para tener una implementación exitosa es es necesario ser crítica la implementación para el proyecto de la empresa. Y en este es donde se hace la acción del proceso estratégico de administración. Si la estrategia general no funciona con la estructura actual de la empresa, tiene que instalarse una nueva estructura al comienzo de esta etapa. Y por último tenemos lo que es la evaluación y control. Esta es una estrategia donde incluyen medidas de desempeño, una revisión consistente de problemas internos y externos, y donde se deben tomar acciones correctivas cuando sea necesario. La dirección estratégica. Esta se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. Esta se centra en lo que es la integración de la gerencia, las finanzas, la contabilidad, la investigación, el desarrollo y los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la empresa. El propósito de esto es explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro. Lo que son las etapas de la dirección estratégica, lo que es el proceso que se divide en tres etapas, que es la evaluación de la estrategia, la formulación de la estrategia y la implementación de la estrategia. El proceso de dirección estratégica se describe como un enfoque sistemático, lógico y objetivo para la toma de decisiones de una empresa, lo cual trata de organizar la información cualitativa y cuantitativa de tal manera que se tomen decisiones eficaces en condiciones de incertidumbre. Sin embargo, la dirección estratégica no es una ciencia exacta que permite un enfoque preciso. Y a eso tenemos lo que es la adaptación, a lo que el cambio hace que el proceso de dirección estratégica se basa en la creencia de que las empresas deben continuar vigilando las tendencias de los acontecimientos internos y externos. Esto nos dice que la velocidad y magnitud de los cambios que afectan a las empresas están aumentando en forma drástica. Unos términos claves para la dirección estratégica son la identificación de la visión, misión, objetivos y estrategias existentes de una empresa, lo que es el punto de partida lógico de la dirección, por lo que la situación actual de una empresa podría excluir ciertas estrategias e incluso dictar un curso particular de acción. Toda empresa posee una visión, una misión, objetivos y estrategias, aun cuando estos elementos no se hayan diseñado, escrito o comunicado de manera consciente. La importancia, alcance y limitación de la administración. La importancia de la capacitación y capacidades de los líderes para lograr el cumplimiento de las metas de la organización, que en esencia es el logro del liderazgo, la permanencia y la estabilidad en los mercados altamente exigentes y cambiantes. Estas se utilizan en el proceso de administración estratégica para lograr la competitividad estratégica y obtener rendimientos que garanticen la estabilidad de esta. A lo que nos referimos es que para que la empresa logre una competitividad estratégica, debe de crear una estrategia donde crea lo que es el valor y lo aprendido para implementarla. Crear el valor de dicha empresa para implementarlo, lo cual es la competitividad, entre otras palabras, es cuando la empresa logra rendimientos. A lo que me refiero, lo que es la utilidad o, en caso de ser instituciones de otro giro, el logro de las metas o indicadores. La administración estratégica se utiliza para crear valor, es decir, que la organización tenga un mayor rendimiento mismo, que se mide de la siguiente manera.
es el incremento en el porcentaje de las ventas, el rendimiento sobre el capital empleado y rendimiento total para los accionistas. Algunos factores que determinan los entornos competitivos son o es la exigencia competitiva, la cual obliga a las organizaciones a modernizarse, a renovarse y crear estrategias constantemente, mismas que brindan ventajas sobre la competencia, los cuales también existen dos impulsores básicos de la competencia, que son la economía global. Esta se habla en nuestros días, dando que la oferta de bienes y servicios, las personas, los conocimientos y las aptitudes cuentan con barreras mínimas de fronteras geográficas. Y lo que son las tecnologías globales, lo cual implica muchas oportunidades para la industria y por lo tanto para las economías. El flujo e intercambio dinámico de productos y de servicios. Los alcances y limitaciones de la administración estratégica. Estos están ligados tanto a factores internos y factores externos. El fracaso o el triunfo de una organización depende del primer lugar del establecimiento de una misión y visión clara, metas, objetivos y propósitos. Desde la perspectiva sistemática de la organización, todos y cada uno de los factores internos y externos en alguna etapa de la vida de la organización y del proceso de administración estratégica son los que influyen en dicho proceso. Entre los factores internos se encuentra el personal, los reglamentarios, las políticas internas, el clima, los administrativos, el clima organizacional. Entre los factores externos se encuentran las condiciones demográficas, el entorno social, político y económico, el medio social, geográfico, entre otros. Análisis del entorno. Análisis externo de la organización. Para comprender el entorno de la organización es indispensable contar con información confiable acerca de los fenómenos que ocurren o están por ocurrir en el entorno inmediato y en el no tan próximo en apariencia, así como de los clientes, los competidores y grupos de interés para la organización. A partir de contar con la información confiable se da inicio al fortalecimiento de la empresa para hacer frente a las amenazas que implica el entorno o establecer alianzas con los grupos del interés que los rodean. Elementos de influencia directa, lo que son los proveedores, la mano de obra, los clientes, la competitividad, las instituciones financieras, dependencias gubernamentales y los accionistas. Elementos de influencia indirecta. Según este autor, estos componentes de acción indirecta pueden afectar a la organización de dos modos distintos, que son los grupos externos, que no tienen un interés personal, pueden influir directamente en la organización, y lo que son los elementos de acción indirecta. Crean un clima en el que existe la organización y al que en algún momento hay que responder. De ese modo, los competentes de acción indirecta pueden ser variables de distintos tipos, que tenemos los componentes de variables tecnológicas, las variables económicas, las variables culturales, las variables político-legales y los aspectos internacionales. Niveles del entorno externo de las organizaciones. Para comprender la influencia que tiene el entorno externo en las organizaciones, este se debe de analizar en sus tres niveles, que tenemos el entorno general, que está conformado por aquellas dimensiones de la sociedad que influyen en una misma industria y en las empresas que la integran. Entorno de la industria, lo cual constituye los elementos que influyen de manera directa en los resultados de una empresa. Y por último tenemos el entorno de la competencia, el análisis de los productos y los procesos que lleva a cabo la competencia se convierte en una acción de vital importancia para la empresa. Análisis interno de la organización. Para el logro de los compromisos de la organización o empresa es muy importante considerar los factores que la amenazan.
así como aquellas facilidades que brinda el medio externo. La estructura interna juega un papel fundamental en el logro de los objetivos de la organización. Es por ello que se debe realizar un análisis muy detallado de la estructura interna. Algunas fortalezas y debilidades de la organización se pueden decir en ciertos puntos que para iniciar el análisis es indispensable identificar cuáles son las principales fortalezas y debilidades. Y se analizan de los siguientes aspectos. Son las características del personal y relaciones laborales. En este rubro se debe hacer un análisis de los procedimientos de reclutamiento, el perfil de los puestos, proceso de producción. La clave para identificar si existe fortaleza o debilidad, control de las finanzas y contabilidad. Este análisis consiste en identificar si la contabilidad y las finanzas de la organización son sanas y si cuentan con los mecanismos de control adecuados. Programa de mercadotecnia. El análisis consiste en valorar si el programa de mercadotecnia es sólido y si está logrando los objetivos deseados. Y la estructura organizacional, que es el análisis de los factores organizacionales, es indispensable, ya que si los equipos no comparten la misma visión y compromiso en cuanto a las tareas, los resultados son producto de esfuerzos aislados y quizá la organización no dé para más. Que crean ventaja competitiva en una organización son las capacidades valiosas, capacidades singulares y las características costosas. Capacidades insustituibles. Cadena de valor. Esto es cuando una empresa no invierte en investigación de la manera adecuada, no identifica los factores de influencia en el éxito de su producto y vive confiada en que los mercados están cautivos y por siempre tendrán buenas ventas. Auditoría administrativa. Esto toma en cuenta los elementos financieros, administrativos, mercadológicos y de producción. Se lleva a cabo una revisión de todos los elementos internos de la empresa. El concepto de auditoría administrativa constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite detectar en qué áreas se requiere de un estudio más profundo, qué acciones se pueden tomar para subsanar deficiencias. ¿Qué? El método de una auditoría implica 3 etapas. Diagnóstico previo, que se conoce de esa manera general a la organización, sus antecedentes históricos. El segundo es diagnóstico profundo. En esta etapa se realiza la revisión en las áreas que en el diagnóstico previo se identificaron como prioritarias para su atención. Y el tercero es establecimiento del diagnóstico, en el cual se presentan los resultados obtenidos de la revisión. La estrategia y la toma de decisiones. Si bien todos estos factores son trascendentes, lo más trascendental para que una empresa tome la dirección adecuada es su alta dirección, así como el tipo de decisiones estratégicas que elijan. La toma de decisiones son las decisiones que toma la empresa de entre 2 o más opciones. Las estrategias de negocio. En esta fase la toma de decisiones cobra forma de acción. Primero se analiza el problema, luego se toma una decisión y al final dicha decisión que convierte en una acción determinada. Y la consistencia interna. Este concepto se refiere a utilizar patrones de evaluación estipulados con anticipación. Tendencias en materia de administración estratégica. La organización procura elevar los estándares para rebasar las expectativas de los clientes. La competencia también hace lo propio y existe la posibilidad de que lo esté haciendo mejor que nuestra compañía. La rivalidad competitiva desarrolla una dinámica de acciones y reacciones en la que la competencia emite una respuesta para contrarrestar la ventaja que una acción le podría dar al rival. Dinámica competitiva. Esta se refiere a la dinámica de respuestas que se representarán a lo largo de la implementación de las estrategias para crear ventaja de parte de una empresa.
Modelos de dinámica competitiva. Existen diferentes tipos de modelos en función de los factores y las variables que utiliza la empresa para idear su respuesta ante el comportamiento actual y futuro de sus competidores. Algunos modelos son el modelo de Smith y Grimm de interacción competitiva. La finalidad de esta es intentar predecir los tiempos de respuesta aproximados de sus competidores. El modelo de rivalidad entre firmas de Chen. En este modelo se explica el grado de rivalidad entre las empresas, lo que sirve para medir la importancia o relevancia que una empresa le da a otra empresa competidora. Modelo híbrido de dinámica competitiva. Este modelo es un complemento de los dos anteriores, por lo que es la más compleja y exacta. Con este modelo se consigue realizar una prevención del tiempo de respuesta de cada competidor en función de la relevancia que éste se le asigna al resto de las empresas. Formulación e implementación de la estrategia. Selección, desarrollo y evaluación de la estrategia. La finalidad de toda organización con fines de lucro consiste en la constante búsqueda de acciones que garanticen la mejora de los rendimientos, acción que va de la mano con la garantía de estabilidad y permanencia de la organización. Para tomar buenas decisiones sobre las estrategias a implementar, mismas que tienen la intención de resolver la constante preocupación de las empresas, generar mayores ventajas competitivas, es indispensable que la alta dirección cuente con la información necesaria para llevar a cabo un buen análisis. Desarrollo de la estrategia. Una vez que se tiene conocimiento de la situación actual de la organización, se debe definir el rumbo que seguirá esta por medio de la implementación de acciones o estrategias concretas que permitan llegar al panorama planteado por la alta dirección. La evaluación de la estrategia. Esta, una vez definido el rumbo que ha de seguir la organización, las decisiones se deben comunicar a las unidades administrativas por las que están conformadas la estructura organizacional y ejecutarse. Criterios de evaluación. Una vez desarrollada, para que la evaluación sea objetiva, se deben establecer previamente los criterios que se habrán de considerar. Tipos de estrategia. Las estrategias de una empresa se transforman a lo largo del tiempo. Surge en una base de acciones planeadas que los directivos tienen para elaborar movimientos que enfrentan y dan solución. Las estrategias de unidad de negocios. La estrategia de unidad de negocios es el plan de acción que formula la administración para un solo negocio. Relaciones entre los tipos de estrategias. Relacionar las diferentes partes de la estrategia corporativa y la unidad de negocios es una actividad que establece las bases para que las demás estrategias se formulen y empresas logren ser competitivas y generen una ventaja competitiva sustentable, que es parte indispensable de la planeación estratégica. Las estrategias horizontales. Estas se responsabilizan de las metas y estrategias de las unidades de negocios. Contemplan las actuales que compiten en el ambiente empresarial y eligen nuevos ámbitos donde penetran a partir de las interrelaciones con las primeras. Estrategias verticales. Las estrategias de integración vertical buscan incrementar la magnitud competitiva de una empresa en el mismo ámbito empresarial donde se desarrollan. Las estrategias de cooperación. En los últimos tiempos, las empresas buscan la ventaja competitiva por medio de estrategias de cooperación, formando alianzas estratégicas y sociedades para complementar sus propias iniciativas y de esta manera fortalecer su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Estrategias de fusión. Las fusiones son una opción estratégica de gran ayuda. Una fusión es la combinación y agrupamiento de iguales, en la que la empresa recién creada a menudo adopta un nuevo nombre. Estrategias de adquisición. La lucha por establecer posiciones atractivas en las industrias del mañana motiva a las compañías a realizar compras para llenar los vacíos en recursos o tecnología. Crear capacidades tecnológicas importantes
y colocarse en posición para lanzar los productos y servicios de futuro considerables. Estrategias ofensivas. La ventaja competitiva se logra con medidas estratégicas ofensivas que cumplan con el objetivo de emprender iniciativas planeadas para producir una ventaja en costos. Estrategias defensivas. El objetivo de la estrategia defensiva consiste en minimizar la amenaza de sufrir ataques, reducir el golpe de cualquier ataque que se presente e influir en los enemigos para que dirijan sus fuerzas a otros rivales. Matriz para la formulación de estrategias. Una vez que ya se tiene conocimiento de las diferentes estrategias que se utilizan por las corporaciones, mismas que pueden ser elegidas a partir de las características de la organización. Después de aprender eso, se pasa a la siguiente fase, que es la toma de la implementación de la estrategia. Esta consiste en realizar un análisis minucioso de la organización para definir el rumbo de las acciones a tomar. Matriz del Grupo de Consultores de Boston. Esta matriz tiene como finalidad el análisis de las facultades con las que cuenta la organización. Matriz del semáforo. Esta matriz se divide en 3 espacios. Cada una corresponde a las luces de un semáforo y a su vez se compara con la fuerza competitiva de cada producto y de los atractivos que ofrece el mercado en un horizonte temporal específico. Matriz de Hofer. Esta matriz introduce otros elementos de análisis, mismos que no son considerados en las matrices anteriores. De los 4 cuadrantes. Esta matriz surge como producto de comparar al ciclo de vida de las personas con las organizaciones. Larry Granier desarrolla un modelo de 5 fases basado en la dialéctica hegeliana, en la cual se plantea una hipótesis, esa se convierte en tesis y posteriormente surge una antítesis. Los 4 cuadrantes representan como consecuencia del análisis interno y externo. Quien toma las decisiones se puede colocar en cualquiera de los cuadrantes. Si el mercado se encuentra en una dinámica de alto crecimiento, se deberá colocar en los cuadrantes 1 y 2. Pero si la tendencia del mercado es un crecimiento lento, se deberá colocar en los cuadrantes 3 y 4. Si la ventaja competitiva es alta, se deberá colocar en los cuadrantes 1 y 4. O si es muy baja, se seleccionarán los cuadrantes 2 y 3. Análisis FODA es una herramienta de mucha utilidad para el diagnóstico y determinación de las acciones estratégicas de la empresa, la cual analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. Para realizar una mejor aplicación de esta herramienta es necesario establecer estrategias que estén basadas en las oportunidades que se generan del entorno. Una oportunidad no tiene valor si la empresa no cuenta con los recursos necesarios para implementarla. Por lo tanto, el análisis puede ser más fácil si se emplea la siguiente fórmula. AE igual O sobre F -D. La alternativa estratégica es igual a las oportunidades dividida en fortalezas menos las debilidades. Matriz del resumen de análisis de factores estratégicos. Esta matriz fue desarrollada como una herramienta complementaria del análisis FODA, ya que por sí solo este presenta algunas deficiencias. En conjunto forman un instrumento de mayor precisión para la toma de decisiones. Formulación e implementación de estratégicas. La selección de las estrategias es solo una parte del proceso. Ahora los esfuerzos de la estrategia deben dirigirse hacia su implementación. Estructura y controles organizacionales. La estructura de una organización está integrada por las unidades administrativas de la misma, las direcciones, los departamentos y las jefaturas de área. Estrategia y estructura. La estrategia y la estructura se encuentran íntimamente ligadas. Esta relación se da debido a que la estrategia marca un necesario ajuste en la estructura de la organizacional, ya que para cada nuevo proyecto o estrategia se deben destinar recursos de todo tipo para su ejecución.
Existen tres tipos de estructuras organizacionales. Estructura simple, que se desarrolla principalmente en empresas pequeñas. Estructura funcional. Esta estructura es más formal y más completa que la estructura simple. Y la estructura multidivisional, que obedece a la necesidad que tienen las empresas altamente diversificadas, ya que las variadas líneas de negocios exigen atención exclusiva y especializada. Estructura de acuerdo con el tipo de estrategia. La estrategia de liderazgo en costos tiene como principal objetivo vender grandes volúmenes de productos a sus clientes, ya sea por la presión que ejerce el cliente en cuanto al precio o la contrapuesta que realiza la competencia al mismo cliente. La estructura de forma cooperativa se utiliza en las organizaciones diversificadas, mismas que están integradas por divisiones de acuerdo con las líneas de negocios que manejan. Liderazgo estratégico. Se ha comentado a lo largo de este tema que el impacto que tiene la toma de decisiones de la alta dirección en la organización, si son buenas decisiones o son inadecuadas, el impacto es contundente. La toma de decisiones de impacto es responsabilidad de la alta dirección y en específico del líder de la empresa. Panorama competitivo en el siglo XXI. Las variaciones de los mercados siempre han estado presentes a medida que la economía global se forma en torno a un perfil más interdependiente. Su efecto hace necesario la definición de estrategias competitivas, innovadoras y rentables que permitan a las empresas responder a las exigencias de los clientes. Las empresas de tecnología han identificado que los clientes buscan aliados tecnológicos. La tecnología. Actualmente las empresas de tecnología se caracterizan por contar con una organización integrada por personas emprendedoras, capaces de innovar, buscar estructuras, el status quo de los productos y servicios existentes para crear otros nuevos. La información en las empresas, los métodos y los equipos que proporcionan información acerca de las operaciones de una empresa brindan a los administradores la información necesaria para la toma de decisiones. Son conocidos como sistemas de administración de la información. Las redes tecnológicas. Actualmente las empresas bien organizadas hacen uso de redes internas y externas para compartir información entre todas las áreas, así como con sus clientes y proveedores. Estas facilitan el manejo de la información. Sistemas de procesamiento de transacciones. Las personas utilizan diferentes software para mejorar su productividad en los negocios, desde los más comunes como procesadores de textos, hojas de cálculo, plantillas de presentación de diapositivas, hasta pequeñas herramientas electrónicas. Sistemas para la toma de decisiones. La alta gerencia utiliza las bases de datos para obtener información clave para la toma de decisiones. Planeación y administración de la tecnología. Es conveniente aclarar que la tecnología por sí sola no garantiza los resultados. Muestra de ellos son aquellas empresas que intervienen millones en adquirir la máquina de última generación, pero por la falta de personal capacitado, esta se mantiene sin funcionar por muchos meses. Problemas de seguridad de la información. Una de las desventajas y problemas que trae consigo el uso de la tecnología informática en las organizaciones es el aumento de delitos relacionados con el mismo y los principales motivos de preocupación son los siguientes: registro de acceso no autorizado, uso de software pirata, el daño deliberado del equipo de cómputo, virus informático y información basura. Tendencias de las tecnologías de información. Es complicado describir una tendencia específica en esa materia, principalmente porque se trata de un tema que se va modificando día a día. Sin embargo, algunas cosas que se pueden afirmar respecto a esto es que se han ido cambiando de la forma de trabajar de las organizaciones. Globalización. Hoy en día las empresas apuntan con mayor frecuencia a la expansión en mercados internacionales y a la atracción de la inversión extranjera. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, político, tecnológico, social y cultural.
Características de la globalización. La globalización reúne un conjunto de características que las distinguen de otros procesos. Los más importantes son las siguientes. Es un fenómeno planetario. Es universal, es desigual y asimétrica, es impredecible, depende de la conectividad y de las telecomunicaciones, globaliza las mercancías y favorece la unidad del consumo y conforma un modelo financiero mundial. Exportaciones e importaciones. Los países desarrollados actualmente son los actores principales en el comercio internacional, ya que concentran casi el 70% de las exportaciones e importaciones mundiales. Beneficios y desventajas de la globalización. Algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para entender mejor la conceptualización de la globalización en los negocios es que así como hay algunos beneficios, también se pueden derivar acciones en desventajas para el entorno. Oportunidades y amenazas de la globalización. Para lograr el éxito en los mercados globales se debe tener un perfecto conocimiento de la situación política, la cultural y la situación económica del país anfitrión. Tendencias en la competencia global. Estas tendencias marcan el comportamiento en cuanto al impulso de los mercados globales, cuya dirección apunta a la cobertura de necesidades entre rubros específicos, expansión de los mercados, adquisición de recursos y el impacto en Internet. Acciones sociales y éticas de la administración estratégica. La finalidad principal de una empresa privada es aumentar la riqueza. Sin embargo, el fondo filosófico de la razón de ser de una organización es el elaborar productos y servicios que generen un bienestar para los usuarios de estos. Ética de los negocios. La ética en los negocios es el resultado de la formación educativa, profesional y humana de los individuos, así como el respeto a las leyes, ya que estas delimitan el comportamiento de la línea que dividen lo que es debido y lo que no. Conductas antiéticas en una empresa. Algunas acciones que indican conductas indebidas en la empresa son las siguientes: robar o tomar cosas que no son de su propiedad, mentir, crear una imagen falsa de uno mismo, compra de influencias, ocultar y divulgar información, aprovecharse de las circunstancias, observar una conducta personal indebida, abusar de otra persona, permitir que la empresa cometa abusos, violación del reglamento y condonar actos que faltan a la ética. Las organizaciones en la conducta ética. Las organizaciones, para tener una mejor salud, deben guiar el comportamiento ético de sus colaboradores mediante el establecimiento de reglamentos interiores y políticas que se sancionen la conducta antiética. Responsabilidad social de las empresas. Una empresa socialmente responsable es aquella que muestra interés por el bienestar de la sociedad entera. Comportamiento lícito e ilícito. Responsable e irresponsable de las organizaciones. Eso parece un juego de palabras, sin embargo en la vida real así sucede. No todo comportamiento lícito es ético, no todo comportamiento irresponsable es ilegal. A veces el comportamiento legal es irresponsable. ¿Qué significa todo esto? En algunas organizaciones no importa el daño que se le haga al rival, lo importante es ganar, porque perder significa una disminución en los recursos con lo que cuenta la organización, o porque el que pierde termina siendo despedido. Desafíos de la administración estratégica. La administración es un arte, ya que cada proceso se va construyendo de manera calculada y planeada para poder lograr el resultado esperado y depende de las habilidades del artista. En la actualidad los procesos tienen cierta aceleración y los ciclos de vida de las cosas, gracias a esta dinámica, es cada vez más corto. Da la impresión de que el mundo se mueve más rápido, pero no es así. Los días siguen teniendo 24 horas y cada 60 segundos. El ciclo de vida de los productos es más corto, las exigencias laborales cada vez son más altas y la preocupación del ser humano va en función de querer ser más eficiente para poder tener mayores beneficios económicos. Tendencias sociales. Hoy en día existen grupos consumidores que sus compras ya no las realizan en función de satisfacer los estereotipos tradicionales. Desafíos demográficos, tecnológicos y de la competencia. Los desafíos demográficos son incontrolables por parte de los negocios y son una suma importancia para la administración. Desafíos tecnológicos. La adaptación de la tecnología adecuada para la empresa es fundamental, ya que ésta coadyuva a la solución de problemas de producción y de organización.
Desafíos de la competencia, así como Internet se ha convertido en una de las formas más recurrentes para construir bienes y servicios. La globalización de la empresa será un requisito indispensable para que una empresa logre sobrevivir en el mercado. La fuerza del trabajo competitiva. Ser una empresa competitiva requiere contar con personal competitivo, mismo que esté al nivel de cualquier empresa de clase mundial. Fomentan una cultura emprendedora. Es un gran desafío de la administración estratégica, puesto que la tendencia en los últimos años es el fomento y apoyo para contar con más emprendedores en el campo de los negocios. Actualmente las pequeñas empresas aportan el 50% de los empleos y sus actividades profesionales equivalen al 23% aproximado del Producto Interno Bruto en México. Este dato determina la importancia que tienen estas en el país. Liderazgo. El líder de hoy cada día se encuentra con mayores retos y la exigencia continua de que mejoren sus habilidades gerenciales. Hay 4 tendencias importantes en el campo de la administración. Estas son aumentar el empoderamiento en los empleados, contar con habilidades para manejar las tecnologías de información. Conclusiones. Cualquier organización, por pequeña que sea, posee una estrategia, la cual no sea necesariamente está escrita o expresada en algún medio. De esta forma, las organizaciones han evolucionado la administración desde una planificación financiera, una planificación por pronósticos, pasando por la planeación estratégica hasta la administración estratégica. La globalización y masificación del comercio electrónico están transformando la forma de hacer negocios y las organizaciones deben adaptarse a esos cambios mediante una estrategia que considere estas variables. Gracias a la globalización, la imagen de una compañía puede cambiar de manera drástica en poco tiempo. La administración estratégica es importante para el éxito de una organización. Permite a las compañías que la implementan lograr un mejor desempeño a largo plazo. Es un proceso que inicia con el análisis y diagnóstico del entorno interno y externo, considerando las ventajas competitivas de la empresa para aprovechar oportunidades o defenderse de amenazas. Luego se formulan e implementan acciones y por último se evalúan y controlan. El término proceso implica que existe una retroalimentación para ajustar la estrategia según el aprendizaje de la organización y experiencia adquirida. Gracias por su atención.